hermanos. Gloria a Dios. Creo que la fidelidad de Dios está todos los días en nuestras vidas. Amén. ¿Lo crees? Cada vez que entramos a este lugar, ¿no? A buscar, a adorar al Señor y entramos por esa puerta, es un motivo para darle gracias a Dios. El hecho de que podamos entrar caminando por ahí, ¿no? Y el tener la salud que en estos tiempos el Señor nos ha dado, el cuidado, ¿verdad? Cómo nos ha guardado en estos tiempos. Tengo que adquirir un compromiso por la decisión que he tomado. Hemos decidido tener un hijo, vas a tener un compromiso al tener un hijo. He decidido estudiar esta carrera, vas a tener un compromiso que es estudiar y esforzarte para llevar a cabo esa carrera que has decidido tomar. Y así, en todo lo que decidimos, tenemos que adquirir un compromiso. Lo que no puede ser es que tomemos una decisión en nuestras vidas, pero no compromiso. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, he decidido comenzar a tocar la guitarra. Muy bien, gloria a Dios. Te decidiste por un instrumento, la guitarra. Ahora requiere de un compromiso y el compromiso es ensayar y tocar para poder tocar la guitarra como debe ser. Y así tantas cosas. Pero hay un texto en la Biblia donde Jesús nos confronta y nos habla de estas dos palabras muy importantes para nuestras vidas. Dos palabras que verdaderamente requieren que lo tengamos muy claro. Decisión y compromiso. Y quiero que por favor me acompañen. Se encuentra en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y dice así. Vamos a leer desde el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Fíjense, una de las cosas que nos está diciendo este texto es que muchas personas iban detrás de Cristo. Mucha gente le seguía. ¿Pero por qué le seguían? ¿Porque sabían realmente quién era Él? ¿Le seguían por interés? ¿Le seguían para tentarlo y probarlo a ver si es verdad lo que este hombre dice? ¿O le seguían porque reconocían que era el Hijo de Dios? ¿El Mesías? ¿El enviado? ¿Por qué seguían tantas personas a Jesús? Mira, hay una parte donde Jesús confronta a mucha gente que le seguía. Y quiero llevarte a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 25 y 26 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo. ¿Seguimos? Grandes multitudes iban con él, siguiendo le dijo. Y hallándole al otro lado del mar, vuelve otra vez al de atrás, por favor, 25, creo que leí el texto que no era. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le hacen una pregunta. Ahora vamos a entrar en contexto. Cuando tú lees Juan capítulo 6, es donde el Señor hace un milagro. Es el milagro de multiplicar los panes y los peces, ¿se acuerdan? Donde dice que 5,000 hombres fueron saciados sin contar mujeres y niños. Todos saciados, ¿verdad? Pero luego, cuando cae la noche, dice que sus discípulos toman una barca y se van de Tiberias a Capernaum. Y cuando llegan a Capernaum, Jesús, bueno, antes de llegar acontece que Jesús camina sobre las aguas, saben la historia, ¿verdad? Se les aparece y ellos se sorprenden a ver lo que están viendo. Pero cuando llegan al otro lado, dice que las multitudes que estaban con él, que fueron en ese momento saciados con ese milagro, lo empiezan a buscar. Y al darse cuenta que no están ahí, cruzan el mar hacia el otro lado. Y ahí es donde nos encontramos esto. Y hallándole al otro lado del mar, se fueron al otro lado buscándole. Dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque no te vimos. No vimos cuando saliste. Quizás había una barca y ellos estaban esperando que el maestro cogiera la barca y fuera con sus discípulos. Pero es que lo que pasó es que el Señor se fue caminando por las aguas, lo que ellos no esperaban. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto es duro, ¿eh? Es duro lo que el Señor les está confrontando en ese momento, ¿verdad?
lo que el Señor les está diciendo, ustedes me están siguiendo por interés. No por lo que yo soy o por las señales, sino por interés. Solamente queréis saciaros y vivir conforme a sus necesidades, pero no están viendo las señales que están ocurriendo y lo que están aconteciendo, que demuestran quién soy yo. No me están siguiendo por ello. ¿Y cuántas personas hoy por hoy están siguiendo al Señor porque quieren ser saciados, quieren ser sanados, quieren ser liberados, quieren ser restaurados, pero solamente buscan el favor y no el seguir al Señor por lo que es? No verdaderamente aceptar quién es el Señor. Como aquellos 10 leprosos que buscaron el favor del Señor, se acercaron y clamaron y rogaron que tuviera misericordia de ellos y que los sanase. Y el Señor les dijo que fueran y se mostrase a los sumos sacerdotes, y dice que yendo fueron sanados en ese momento. Pero ¿quién fue el que verdaderamente fue agradecido del favor que el Señor hizo en su vida? Solamente uno. Los demás se olvidaron de Jesús. Se acordaron del Señor cuando estaban enfermos, pero se olvidaron cuando estaban sanos. ¿Y cuántas cosas en nuestras vidas acontecen y clamamos y rogamos al Señor? Señor, pido tu favor en medio de esta necesidad, en medio de esta escasez, en medio de esta situación tan dura, en esta enfermedad que no me deja ni ir a la iglesia, no puedo caminar, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Señor, ayúdame. Y cuando el Señor interviene y hace un milagro extraordinario, nos olvidamos del Señor. Ahora no tengo tiempo, como tengo salud, estoy trabajando, estoy haciendo deporte y ahora tengo mi vida entretenida en otras cosas y nos olvidamos de aquel que nos sanó. Señor, no tengo dinero para poderme mover, no tengo dinero para poderme desplazar, no tengo un trabajo, suple mis necesidades. Cuando el Señor hace un milagro y abre la puerta y suple nuestras necesidades y empieza a suplir esas cosas económicas que necesitamos, nos olvidamos del Señor. Porque ahora empezamos a planear, porque ahora tenemos, ¿verdad?, dinero y empezamos a hacer planes y ya no tenemos tiempo para el Señor. Y parece que solo buscamos al Señor cuando necesitamos y cuando el Señor suple nos olvidamos. Y conocimos a un hermano que se congregó aquí en esta iglesia, donde creo que fue uno de los hombres donde el Señor hizo milagros tremendo, hermanos, tremendo en su vida. Era impresionante los milagros que hizo el Señor, con certificados médicos y todo de las sanidades que el Señor hizo en su vida. Pero sin embargo volvía nuevamente y caía en el alcohol. Y el Señor lo sanaba y volvía otra vez y caía en el alcohol. Y ya hoy no está vivo. Pero cuántos milagros el Señor hizo en su vida. Y sin embargo él se dejaba llevar por sus debilidades. Buscaba al Señor, venía a la iglesia cuando estaba muy mal. Pero cuando el Señor obraba, se separaba del Señor. ¿Y cuántas personas el Señor exhorta que le seguían gran multitud? Sin embargo, le dicen, no ven las señales, no están viendo quién soy yo, sino me siguen por interés y por necesidades. Que no caigamos en ese error. Que no veamos a hermanos creyentes que están fuera de la iglesia, fuera de buscar de Dios, cuando están bien. Que solamente los vemos cuando están pasando momentos difíciles en su matrimonio, cuando están enfermos, cuando hay escasez, cuando sus hijos se han ido de casa, cuando están pasando pruebas duras, es que comenzamos a verlos en la iglesia. Y el Señor no está buscando ese tipo de creyentes. El Señor está buscando en estos tiempos creyentes que le amen con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma y con todas sus fuerzas. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia. Pero cualquiera que sea nuestra situación, nosotros vamos a servir a nuestro Dios. No depende de la circunstancia, voy a buscar a Dios o no voy a buscar a Dios. Jesús confrontó. Jesús no quería ese tipo de seguidores. El Señor no quiere que le sigan por interés, sino por amor. Porque Él dio su vida por amor. Lo dio todo por amor. Y si le vamos a seguir por amor. Y ahí marcaremos la diferencia. Ahí habrá una gran diferencia el seguir al Señor. Con una diferencia, ¿verdad? Como Él exhortó al Señor. Quiero que por favor ahora vamos a leer en Juan, no sé qué leímos el 25-26, vamos al mismo capítulo 6 y fíjense lo que dice. Versículo 6-61, Juan capítulo 6, 60-61.
Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque se sorprendían cómo Jesús exhortaba a los hombres cuando le seguían por interés, de que le hablaba con claridad, de que le decía realmente quién era, porque de ahí del texto que hemos leído, cuando les exhortó que le seguían por interés, ellos demandaban señal al Señor, decían, muéstranos señales. Nuestros padres vieron señales y vieron el maná descender del cielo, y el Señor le da una confrontación y le dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿verdad? Y le habla y les comienza a dar una ilustración preciosa y les confronta a cada uno de ellos. Y dice que los discípulos que estaban con el Señor se sorprendían de las palabras tan duras que estaba hablando el Señor en ese momento. ¿Quién las puede oír? Seguimos, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿A quién les dijo eso? ¿A la gente que le seguía por interés o a los discípulos? A los discípulos. El Señor sabía de lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos. Sabía de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y le dice esto. Ahora fíjense lo que dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No les gustó. No les gustó las palabras que dijo Jesús. Se vieron tan confrontados que prefirieron echar marcha atrás y no seguir a Jesús. No aceptaron la disciplina, no aceptaron la exhortación, no aceptaron lo que verdaderamente cambia y transforma sus vidas. Y déjeme decirle algo, que discípulo viene de la palabra disciplinar, una persona que se deja tratar. Ellos no eran dignos de ser discípulos de Jesús porque no estaban aceptando la disciplina del Señor. Por eso decidieron echar marcha atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Aquí ya no es a todos los discípulos, sino solo a los 12. ¿Queréis acaso iros algunos de vosotros también con ellos, con los que se están marchando atrás? Como en pocas palabras, las puertas están abiertas, se pueden ir, Seguimos. Le respondió Simón Pedro, y esto es algo tremendo. Esto es algo extraordinario. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro reconoció que aunque doliera, que aunque esas palabras sean duras, eran las palabras que iban a traer vida y vida eterna a su vida. Aunque confrontara, aunque zarandeara, aunque exhortaran, eran palabras de edificación y palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confirmación que Pedro da. Pedro reconoce quién es el Señor. Pedro actúa y acepta las señales que está viendo de parte del Señor. Él no le está siguiendo, Pedro, por interés. Pedro no le está siguiendo por ser beneficiado, sino al contrario, porque sabe quién es. Él sabe que es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado, el que traería vida y vida en abundancia. Y por eso Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú, Señor, puedes cambiar y transformar nuestras vidas, aunque dueran todas estas palabras. ¿Sabe quiénes se fueron? Los que no eran dignos de seguir al Señor. Los que no aceptaban el cambio, la transformación, el que no aceptaba la palabra, el que buscaba al Señor por interés y no porque verdaderamente le amaba. Seguimos en el capítulo 14 de Lucas. Lucas 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Jesús se detuvo otra vez en esta ocasión, vio a muchas personas que le seguían y el Señor se detiene y les dice esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor está viendo que mucha gente le está siguiendo, que mucha gente viene detrás de Él. Él se detiene y quiere dejar algo muy claro. Él quiere decirles algo a todas las personas que le quieren seguir. Y fíjense la palabra que está usando.
porque esto es muy duro. Cualquiera que no aborrece y comienza a dar a la lista familiar. Aquí aborrecer no es la palabra desechar, odiar, para que no malinterpreten, ¿vale? De toda manera vamos a leer un texto que lo explica un poco mejor. Y quiero que por favor leamos en Mateo capítulo 10. Mateo 10, desde el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto lo dice el Señor Jesús. Ahora leemos esto y decimos, Señor, tú estás diciendo que no he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Eso es duro, ¿verdad? Cuando el Señor dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo. Y ahora dice que no he venido a traer paz a la tierra. Bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué paz se refiere. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. O sea, en conflicto, discusión. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Es duro, ¿verdad? El hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Bueno, se entiende. Por ahí, pero el hijo contra el padre, la hija contra la madre. Señor, pero ¿cómo es eso? Bueno, vamos a seguir. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su propia casa. Habrán conflictos dentro de su propia casa. Está diciendo el Señor. Por causa de mí habrá conflicto dentro de su propia casa. Seguimos. El que ama a padre, aquí está la explicación del versículo que hemos leído. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora bien, el Señor dice que el que ama más al padre, su madre o al hijo más que a mí, no es digno de seguirme. Eso es lo que quiere decir cuando dice si alguien no aborrece a padre, madre, hijo, hija. Esa es la palabra. Amar a nuestros seres queridos mucho más que a nuestro Dios. El amor de Dios tiene que prevalecer ante cualquier persona. Primero está Dios. Ante todo. La familia que nosotros tenemos, la tenemos y es gracias al Señor. ¿Lo crees? Si Dios ha puesto esa persona a mi lado, esa mujer, ese hombre, para que también seamos padre y tengamos hijo, es porque ha sido por Dios. Y yo tengo que darle gracias a Dios. Y el amor de Dios tiene que ir por encima de cualquier amor a cualquier persona o a cualquier cosa. Tiene que estar el amor de Dios. Y por eso el Señor se detiene y hace un alto. Como queriendo decir, les voy a decir algo. Sé que muchos me estáis siguiendo. Sé que muchos quieren venir en pos de mí. Sé que muchos están sorprendidos por las señales y lo que están viendo y lo que están aconteciendo. Incluso con las palabras que están oyendo. Pero si quieren ser mis discípulos, tienen que saber algo. De que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. De que no pueden poner el amor hacia padre, madre, hijo, familiares, antes que a mí. ¿Y por qué el Señor dice que he venido a poner conflicto dentro del hogar? Esa palabra tan dura que nos hemos leído. No he venido a traer paz. ¿Por qué dice eso, Señor? Porque déjame decirte algo, y creo que todos los que estamos aquí quizás has experimentado esa palabra que el Señor ha dicho. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, el primer conflicto que empezamos a tener es nuestra casa. En nuestro hogar, en nuestra familia. Porque todos aquellos familiares que no tienen a Cristo en nuestro corazón no entienden por qué vivimos, nos comportamos, actuamos y decimos cosas diferentes a lo que hacíamos antes. No lo entienden. Y comienzan a darnos la espalda, comienzan a criticarnos, comienza a haber conflictos dentro de nuestra propia casa. ¿Quién eres? ¿Por qué no andas como antes? ¿Por qué no vives como antes? Antes nos acompañabas a las fiestas, bebías, tomabas. Ahora ya no quieres acompañarnos, ya no quieres ir. Ahora quieres ir a la iglesia, ahora quieres leer la palabra, ahora quieres orar. Ahora eres diferente. ¿Qué te está pasando? Y comienza a ver esas dificultades y esas cosas que la misma familia nuestra no lo entiende.
Escuché una vez la expresión de una madre que dijo a su hijo: te prefería drogadicto que antes era un hijo de Dios. ¡Qué palabras tan duras! ¿Cómo te puedes expresar de esa manera? Pero sin embargo hay personas que se expresan así. Prefería al hombre que tenía antes que a este que se ha convertido. Prefería a la mujer de antes que esta que ha conocido a Cristo. Prefería a mis hijos antes que haber conocido a Cristo. Y no son conscientes de lo que ha acontecido en aquel ser querido. Que se le ha caído el velo de sus ojos. Que ahora es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Es una criatura nueva. Ha pasado de muerte a vida eterna. Y no lo entiende. No entiende que lo que antes era todo tiniebla en ese hogar, ahora hay una luz que brilla y que alumbra en medio de tantas tinieblas. No lo entiende. Pero no lo entiende a causa de la ignorancia. No lo entienden a causa del pecado. No lo entienden porque no han conocido a Cristo. Y eso es lo que dice el Señor. No he venido a traer paz, porque en el momento que yo entre en vuestros corazones comenzaréis a tener problemas. Pero ¿sabes algo? Esa es la oportunidad que tenemos para brillar. Es la oportunidad que tenemos para reflejar que somos cristianos, que somos seguidores del Señor y que a pesar de que todo lo que nos puedan criticar, que nos puedan decir, nosotros vamos a dar lo que tenemos y tenemos el amor de Cristo y vamos a dar amor y vamos a bendecir aunque nos maldigan, porque somos diferentes. Y en ese amor conocerán que somos discípulos del Señor. Y vamos a confiar de que el Señor tocará el corazón también de nuestros seres queridos. Aquellos que nos han dado la espalda, que no quieren llamarnos, nosotros sí vamos a llamarlos. No, pero es que no, me han insultado. Pero yo soy un hijo de Dios y soy diferente. Aunque me insulten, yo los seguiré llamando porque es mi familia. Y no me voy a poner en la misma condición que en ellos, sino marcaré la diferencia. Y tú y yo tenemos que marcar la diferencia de que somos hijos del Señor, de que hemos sido cambiados y transformados. Y aunque nuestros seres queridos nos traten tan mal, el Señor lo dijo que iba a causar este tipo de problemas. Pero nosotros vamos a orar por ellos y vamos a tratar de que el Señor toque sus corazones, porque el único que puede traer convicción de pecado es el Señor a sus vidas. Pero a través de nuestro testimonio. No nos pongamos en la misma condición que en ellos. Amén. ¿Lo crees? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas amar al Señor. Confiar en el Señor, descansar en el Señor. De decir, Señor, tú eres lo primero en mi vida. Hay cosas, hay decisiones que vamos a tomar que hay personas que no la van a entender. Por servir al Señor, ¿sabías eso? No lo van a entender. Hay sacrificios que vamos a hacer en nuestras vidas por servir al Señor que nuestros seres queridos no lo van a entender. Pero no estamos en este mundo para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y el día de mañana que esa persona sea tocado con el poder de Dios, ¿sabes a quiénes son los que van a acercarse para pedir perdón? Primero a Dios y después a nosotros. Después de tantas palabras y tanto daño que hicieron por no haber entendido y por no haber conocido al Señor. Pero nosotros tenemos que agradar al Señor, confiar en el Señor, estar firme en el Señor, hermano. No estamos para agradar a los hombres. Séle fiel al Señor. No intentes agradar al hombre y no serle fiel al Señor, porque entonces tenemos un problema. Estamos interponiendo el amor hacia los hombres antes que a Dios. Y primero está Dios. Eso no quiere decir que vamos a abandonar a nuestros seres queridos y a nuestras familias. Tenemos responsabilidades y tenemos que cumplirlas. Pero en esa responsabilidad, la cabeza es Dios. Y nosotros tenemos que decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y mi casa lo tiene que tener claro, mi familia lo tiene que tener claro. Hay familiares míos que ya saben que determinados días, a determinadas horas, no me pueden invitar a una reunión, porque yo estoy comprometido con Dios. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y lo respetan. Queda de nosotros enseñar a cualquier persona, a cualquier familiar, qué es la prioridad en nuestras vidas. ¿Tú le vas a enseñar la prioridad en tu vida a tus seres queridos? ¿Sí? ¿Lo vas a enseñar? Puede ser que no te rechacen, ¿eh? Puede ser que no te acepten. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Escuché dos amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos.
pero es un precio alto. Por eso el Señor lo está dejando muy claro. Él se está deteniendo en medio de una multitud que le siguen. No se distraigan de la historia que le estoy narrando. Una multitud le está siguiendo, Él se está deteniendo y quiere dejar las cosas muy claras. Y le está diciendo a cada uno de ellos que el que no aborrece a sus seres queridos y le sigue a Él no es digno de seguirle a Él. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 27, fíjense lo que dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleve. El texto que hemos leído antes dice el que no tome su cruz. Aquí dice el que no lleve su cruz. Llevar la cruz. Sin embargo, Lucas nos dice, toma tu cruz cada día. Añade algo más, cada día. En esta época, en la época de los romanos, una persona que llevaba una cruz era significado de sacrificio. Aquel que llevaba la cruz iba a ser sacrificado. Y Cristo nos está enseñando que nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio cada día. Quizás el día de hoy dijiste, Señor, lo que me ha costado hoy, Señor, quedarme callado en medio de tanto insulto. Señor, lo que me he aguantado hoy. Señor, lo que he tenido que menguar, lo que he tenido que aprender, Dios mío, lo que he tenido que poner en práctica tu palabra, ese sacrificio que he hecho hoy. Pero es que el Señor te dice hoy, mañana volverás a tener otro sacrificio. Y nuestra vida constantemente va a ser de sacrificio. Como dijo el apóstol Pablo, sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Un sacrificio donde vamos a tener que aprender a ser discípulos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque esa decisión la has tomado tú y yo. Hemos decidido seguir al Señor. Y como hemos decidido seguir al Señor, debemos ser constantes a la decisión que hemos tomado. No solamente le vamos a seguir por emoción, porque un día vine al culto, escuché la emoción de cómo cantaban, qué precioso, cómo cantan. Ponen la música, están los instrumentos, hay un ambiente muy bonito. Voy a seguir viniendo porque la verdad que es un ambiente muy bonito. Lo que te tiene que llevar a venir es tener un encuentro con el Señor, es conocerle a Él. Y si no has experimentado eso, tú tienes que pedírselo, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, te quiero conocer, transforma, Señor, mi vida, saca todo lo malo, Señor, que hay en mis corazones, pero quiero ser renovado y transformado. No quiero dejarme llevar por emociones, porque así como la emoción me hizo venir, la emoción también me va a hacer irme. Pero cuando entendemos que no se trata por emoción para seguir al Señor, sino de compromiso, porque hemos aceptado al Señor, porque he decidido seguir a Cristo, porque le amo, entonces cualquiera que sea mi situación o lo que yo esté viviendo, yo sé que tengo que seguir sirviendo a mi Dios. Yo no me subo aquí a este altar a predicar el día de hoy, porque estoy contento, me levanté el día de hoy, jueves, he tenido tan buenas noticias que hoy me apetece predicar. El día que no esté con un buen día, no voy a predicar. ¿Creen ustedes que yo le diría eso al Señor? No, hermanos. ¿Sabes qué soy yo? Un instrumento. Esté como esté el instrumento, está para servir al Señor. Porque simplemente yo soy un canal el cual el Señor está usando. Mi sentimiento no sirve para nada. Lo que sirve es la voluntad de Dios. Y esté como esté, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque el que habla a través de su palabra es el Señor. Y así tiene que ser nuestras vidas. No depender de emociones y sentimientos, sino depender de la voluntad de Dios. De hacer verdaderamente lo que el Señor está mandando y está pidiendo en nuestras vidas. Que tengamos que menguar cada día. No es fácil, claro que no es fácil. No es fácil seguir al Señor, pero no es imposible tampoco. Porque el Señor nos da la fuerza para continuar. Y muchos querían seguirle y le decían, Señor, yo te seguiré. Y el Señor le dice, ¡hey, alto! Déjame decirte algo antes de que me sigas. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido donde dormir, pero aún ni el Hijo del Hombre tiene donde recostar la cabeza. En pocas palabras, si me sigues por interés, la vas a pasar muy mal. La vas a pasar muy mal. Y a otros les decía, sígueme, y sacaba excusas para seguirle. ¿Qué cosas, no? Unos queriéndole seguir
pero se dejaban llevar por emociones, y otros al cual el Señor le está llamando, pero sacan excusas. Sí, Señor, espera. Es que estoy trabajando hoy. Pastor, ¿no puede ser otro día? Ay, pastor, es que... Ay, hermano, ¿cuándo? No puedo. Nos ofrecemos, pero no podemos. Si no puedes, ¿para qué te ofreces? Vamos a hacer un esfuerzo para aprovechar la oportunidad para servir al Señor. Vamos a aprender a comprometernos más con Dios y menos en las cosas de este mundo. Ya se va a acabar el año, hermanos. Se ha ido como si nada. Como si nada. Y la pregunta que yo me hacía era, Señor, ¿en qué me he comprometido contigo y cuánto he cumplido en ese compromiso? ¿Verdaderamente he hecho lo que me he comprometido, lo que te he pedido desde un principio? He tomado tantas decisiones durante el año, Señor, y he sido constante en esas decisiones. ¿Las has hecho tú? ¿Has sido constante? ¿O debido a sentimiento, emociones, personas, circunstancias, has bajado la guardia? Tenemos que pararnos firmes y ser constantes en lo que el Señor nos ha llamado y nos ha demandado. Y de reconocer de que hemos seguido al Señor, cueste lo que nos cueste. Porque el Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después da una ilustración de lo importante que es saber y entender que es seguir al Señor. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y después da otra historia. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. El Señor, en pocas palabras, está enseñando y está ilustrando a través de esta historia, diciendo, piensa bien las decisiones que tomes. No seas impulsivo. Ve bien lo que estás haciendo. Creo que todos los que estamos aquí hoy presentes y los que están escuchando este mensaje, algo tenemos claro. Y espero que me digan un fuerte amén, de que nosotros hemos entendido que la decisión más grande, más maravillosa y que jamás nos vamos a arrepentir es de haber seguido a Cristo. ¿Lo crees? Esa es la decisión más grande y más maravillosa. Jamás nos vamos a arrepentir. Pasemos lo que pasemos, el proceso que tengamos que sufrir o pasar o que el Señor permita que pasemos, ¿sabes algo? Es el proceso más grande, más maravilloso que hemos vivido en la presencia del Señor. No me voy a arrepentir jamás de servir al Señor. Y después dice en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermanos, 3 palabras que al hombre le golpea muy fuerte y el Señor lo quiere dejar claro. Se detiene y la primera enseñanza que da, todo aquel que interpone un amor hacia alguien antes que a Dios no me puede seguir. Todo aquel que no se niega a sí mismo y tome su cruz no me puede seguir. Y todo aquel que no aborrece todo lo que posee para seguirme a mí no me puede seguir. ¿Lo entendiste? Amar a Dios sobre todas las cosas, negarnos a nosotros mismos y renunciar a todo lo que podamos poseer por amor al Señor. Creo que ha estado claro, ¿verdad?, lo que el Señor ha enseñado a la multitud que iba en pos de Él. Él no quería seguidores, y perdónenme la expresión, seguidores mediocres, impulsivos. Él quería seguidores que verdaderamente hayan entendido quién era el Señor. Y cuando alguien entiende quién es el Señor, entonces hacemos y decimos lo que dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú cambiaste y transformaste mi vida. Solo tú, Señor, traíste libertad, Señor, en la esclavitud del pecado que había en mi corazón. Solo tú, Señor, me has cambiado de las tinieblas a su luz admirable. Solo tú, Señor, eres el único que has cambiado y transformado mi vida. Ya no me hallo ni me veo separado de ti.
porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y fíjense lo que dice con respecto a renunciar a todas las cosas que poseemos. Hay una historia que creo que ustedes la conocen, y es el joven rico. Una persona que entra corriendo a la presencia del Señor y se va triste. Qué triste cuando escuchamos esta historia. Quería el reino de Dios, estaba dispuesto a hacer lo que sea posible, pero cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, no fue capaz de renunciar a ello. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No fue capaz. Prefirió irse con sus riquezas y perder la salvación. Y nosotros encontramos en Mateo 19, 23, y presten atención lo que el Señor dice en esta historia. Mateo 19, y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos nuevamente se estaban sorprendiendo al escuchar al maestro hablar estos términos y estas palabras. Y se decían unos a otros, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Lo crees? Lo que es imposible para los hombres, lo que la gente dice es imposible. Es imposible que aquel hombre que persigue a la iglesia, que los tortura, que los saca de las casas, que los arrastra por las calles, que los mete en las cárceles, que los persiga por todos lados, conozca a Cristo. Es imposible que ese hombre sea transformado. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese corazón de piedra lo transforma, lo confronta. Y ese hombre de ser llamado Saulo de Tarso pasa a ser el apóstol, el Pablo, que ahora se convierte en un hombre que predica el evangelio sin importar perder su vida. Me dicen ustedes que es imposible. Para Dios todo es posible, hermanos. Versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, pero ¿habrá algo? ¿Una recompensa? No sé, por este esfuerzo. Fíjate lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Fíjense la recompensa tan grande que le está diciendo el Señor a Pedro por haber renunciado a todo y seguirle al Señor. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la recompensa que el Señor tiene para todos aquellos que verdaderamente han decidido y se han comprometido en seguirle al Señor, cueste lo que le cueste. El Señor no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Y el Señor dice, si tú has perdido algo por causa de mi nombre, yo te voy a bendecir. ¿Tú lo crees? Entonces, si perdemos algo por causa del nombre del Señor, siéntete contento. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Si por servir al Señor yo pierdo mi trabajo, confía en su palabra. Esto es una promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Si por servir al Señor yo he perdido muchas cosas en la vida, el Señor me va a recompensar y no voy a vivir triste, desanimado, sino al contrario, contento por servir al Señor. Porque sé que no estoy solo. Mi Señor está conmigo. Y este año es un año que va a terminar y va a finalizar. Es un año donde quizás hemos visto muchas oportunidades, donde el Señor ha demandado muchas cosas en nuestras vidas, donde quizás nosotros hemos tenido miedo, donde hemos interpuesto nuestra voluntad antes que la de nuestro Dios. Pero yo te animo a que verdaderamente aprendamos a tomar decisiones por fe,
creyéndole al Señor, a servirle al Señor por fe. Y nos vamos a sorprender de los milagros que vamos a ver en el Señor, porque Dios es bueno. Una de las cosas que el Señor demanda que estemos orando constantemente, hermanos, ¿sabes por qué es? Por obreros. Por obreros. El Señor dice, oren por obreros. ¿Y qué es obrero? Personas comprometidas con el Señor, que vayan en serio, que sean fieles, que estén dispuestos a estar ahí en las necesidades. Esos son los obreros que el Señor está diciendo, oren, porque hay necesidad de obrero. La mies es mucha, el trabajo es grande, pero son pocos los comprometidos, los que están en serio, los que han entendido qué significa seguir a Cristo. ¿Cómo crees tú que hablaría nuestro Señor Jesucristo en este tiempo? Si en estos tiempos confrontaba a las personas y les decía a los discípulos, ¿qué? ¿Creen ustedes que es duro lo que he hablado y lo que he enseñado? Pues se pueden ir con ellos si también están dispuestos y no están de acuerdo a lo que yo estoy enseñando. El Señor no se cortaba. El Señor exhortaba a la multitud y les decía las condiciones que tenían que hacer para servirle y seguirle. Que no quería interesados, Él no quiere gente interesada. Él lo que quiere es gente apasionada, gente que entienda y que le ame con todo su corazón y con todo su ser. Y entonces el Señor va a obrar de una manera extraordinaria, hermanos. Y el año que viene es un año de oportunidades. Y hay un lema precioso que el Señor puso en el corazón del pastor en el congreso que vamos a tener el año que viene. Lo mejor está por venir. ¿La quieres recibir? ¿Quieres recibir lo mejor del Señor que está por venir? Sé constante, hermano. Sé constante, sé fiel al Señor, persevera, crece en los caminos del Señor y entonces vas a disfrutar de las grandes bendiciones del Señor. ¿Lo crees? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Sé que es una palabra que no gusta escuchar este tipo de mensaje. Mensaje que nos lleve a renuncia, mensaje que nos lleve a exhortación, a sacrificio. Siempre queremos escuchar mensajes de recibir, de obtener, de promesas. ¿Y nuestra parte dónde queda? ¿Dónde queda nuestro esfuerzo? ¿Dónde queda aquel fruto que demuestra que verdaderamente hemos decidido seguir al Señor? Cueste lo que nos cueste. Que el Señor nos ayude a que cualquier decisión que tomemos en Él, ya no estoy hablando de decisiones humanas, personales, tuyas. No, toda decisión que podamos tomar son decisiones en Él. Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que esta carrera que voy a estudiar, Señor, la tome? Porque si la voy a tomar es para servirte a ti. Este viaje que voy a hacer, Señor, ¿es de tu parte? Señor, todos estos planes que tengo para el año que viene, entra en tu voluntad, Señor. ¿Realmente eres tú quien estás abriendo todas estas puertas? Porque si es así, heme aquí. Voy a tomar la decisión y voy a ser constante en la decisión que he tomado. He decidido servirte y voy a ser constante en ello. No es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para mi Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Mi Señor no va a abandonar a sus hijos. Y Él cuando demanda algo es porque la gloria se la quiere llevar Él. Que nosotros podamos servirle en cualquier área, en cualquier necesidad. Que si esta iglesia es conocida porque hay grandes servidores de Dios en ella. Porque somos una familia en la cual el Señor ha permitido que se conozca para que juntos podamos servirle al Señor. Cada uno compone este cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una función diferente. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo tu función? ¿Estás cumpliendo la función que te corresponde a ti? ¿O estás interponiendo otras cosas antes que el llamado de Dios? ¿O solo vienes a la presencia del Señor cuando estás triste, cuando estás enfermo, cuando estás en necesidad, en escasez? ¿Eso es lo que nos acerca a buscar de Dios? Esas eran las personas que el Señor confrontaba y exhortaba. Él quiere
hombres y mujeres que le busquen con todo el corazón. Señor, te damos gracias. Ante todo, te queremos pedir perdón, Señor, si en este año no hemos aprovechado bien el tiempo. Señor, perdónanos si no hemos hecho lo que debíamos hacer. Perdónanos, Señor. Y perdónanos, Señor, si no hemos dejado de hacer lo que deberíamos de haber dejado de hacer. Señor, pero en esta hora te pedimos que tu misericordia sea derramada en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos servidores en tu reino. Prepáranos, capacítanos, Señor. Quita todo miedo, todo temor, Dios mío, a servirte, a renunciar, a tomar esa cruz, Señor, cada día, Señor. Ayúdanos. Desde muy temprano que nos levantamos, lo primero, Señor, es entrar en tu presencia y tomar la cruz. Esa cruz que nos lleva a un sacrificio a decisiones, un sacrificio a voluntad humana, un sacrificio a la carne y un crecimiento al Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Porque cuando te ponemos a ti en primer lugar, Dios mío, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Y esa paz podrá alcanzar a muchas familias nuestras también. Rogamos, Señor, que a través de nuestras vidas muchas personas sean alcanzadas, a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, pensamiento, comportamiento. Señor, ayúdanos. Que seamos embajadores tuyos aquí en la tierra, dignos de representarte en cualquier área o lugar donde nos encontremos. Porque solamente tú eres digno de toda gloria y toda honra, Dios mío. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitir que seamos discípulos tuyos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.